Bendito sea, Señor. Voy a leer, sígame por favor, dice el texto: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, en esta mañana te ruego, tu Espíritu ministre a la necesidad imperiosa, Señor, a la gran necesidad que hay en nuestros corazones como iglesia, como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la primera enseñanza que dimos hace 2 semanas, hablé a ustedes acerca de cómo a veces veo como pastor la condición de la iglesia, y destacaba en la enseñanza que es mi deber, mi tarea fundamental, la enseñanza de la palabra, una enseñanza pertinente, que es alimento. Y decía que en muchas de las vidas de la feligresía hay dificultades no resueltas. En algunos hay grandes fracasos, y otros están pasando por tribulaciones muy fuertes, pero que no son una crisis de un día ni 2, sino es algo crónico, y que hay una preocupación muy grande de parte mía. El Señor me ha inquietado, y el Señor me decía: asegúrate de que la palabra sea bien trazada y enseñada. Yo no puedo hacer que usted deje de sufrir, yo no puedo hacer que sus tribulaciones se aplaquen. Yo no puedo hacer eso, aunque le amo, soy su pastor. Quisiera, pero no puedo hacer eso. Oro por usted, crea lo que oro. Y oro de rodillas por usted, igual mi esposa. Nos arrodillamos delante del Señor por usted, por ustedes. Clamamos a Dios. Quisiéramos hacer más que eso, pero no es nuestra tarea, no podemos, sencillamente no está en nuestra facultad. Es como decía cuando sus hijos, ¿verdad? Sus hijos pueden estar en determinadas circunstancias y usted les ama tanto, y a veces llora si las circunstancias no son muy buenas, y desea con todo su corazón que no fuera así y que se transformaran, que las circunstancias que están viviendo ellos fueran distintas, pero nada más, no puede hacer mucho humanamente hablando, pero sí puede orar, y orar no es cualquier cosa. Orar es remover los cielos a favor de sus hijos, a favor de quien usted ora. Y qué importante es también enseñar. En la primera enseñanza hablé de cómo opera
los tres enemigos, ¿verdad? Bueno, mencioné antes de la primera enseñanza cómo operan los tres enemigos de nuestras almas y comencé hablando en esa enseñanza acerca de la dinámica espiritual demoníaca, cómo nos ataca a veces de maneras tan sutiles que ni siquiera las vemos, ni siquiera lo creemos, aún siendo cristianos. Y bueno, di una enseñanza general de esto, es muy profundo. En esta segunda enseñanza quiero hablar de la segunda amenaza, del segundo gran adversario de nuestra vida que a veces nos pone contra la pared o contra el piso y que no nos damos cuenta. Este segundo adversario es lo que le llama la Biblia en el Nuevo Testamento, le llama el mundo. El mundo. Vamos a leer, aparte de lo que hemos ya leído ahorita, un pasaje más que está en Juan 17 del 9 al 18. Vamos al libro de Juan, no pierda, póngale ahí un apartado a Romanos donde acabamos de leer, póngale un apartado ahí y vaya por favor al libro de Juan, les dije, Juan 17. Juan 17 está un poco atrás, el Evangelio de San Juan, capítulo 17, y nos ubicamos en una extraordinaria oración que el Señor Jesucristo hace previo a su arresto para morir. Es una oración gloriosa, maravillosa, increíble, la hemos analizado muchas veces. En esta ocasión, del versículo 9 al 17, dice lo siguiente: orando Jesús dice al Padre, yo ruego por ellos. Está orando por sus discípulos, por sus apóstoles, pero también está orando por nosotros, los que después creímos. Dice el Señor, yo ruego por ellos. Me gusta eso. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si usted puede subrayar ese versículo, es muy importante. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hasta ahí. Hay dos versículos, uno es el que les señalé, el 15, y otro es el 12, que quiero apuntar sobre ellos. Jesús tenía una preocupación en estos últimos momentos de su vida, como un condenado a muerte. Hace una oración, esta oración a favor de nosotros, a favor de los creyentes en ese momento. Cuando van a condenar a una persona a muerte, en algunos países hay pena de muerte. Generalmente cuando estas personas están en las últimas horas para morir, sus oraciones están encaminadas a sus hijos, tal vez si tienen,
a sus padres, a su familia. Se arrepienten, piden perdón si se arrepienten por lo que hayan hecho. Pero la oración generalmente es algo que es inherente a ellos, ¿cierto? Pero Jesús no tuvo esa actitud. Jesús no estaba pensando: voy a morirme, ¿qué será de mi madre, mis hermanos, la casa en que estoy? No he hecho el testamento, como pensamos nosotros. Jesús estaba pensando en su iglesia, en sus discípulos. Y en esta fracción de la oración pide de una manera muy particular por ellos, manifestando una preocupación muy grande: el mundo contra sus discípulos, el mundo contra los creyentes. ¿Lo nota? O sea, está entristecido en cierto modo y con una congoja en relación a lo que el mundo, como Jesús llama a ese enemigo, está preocupado el efecto que causa sobre los creyentes el mundo. No está hablando de los no creyentes, está hablando de los que sí creyeron, como usted y como yo, de los que aman a Dios como usted y como yo, de los que se convirtieron a Cristo. Hacia ellos está la preocupación, acerca de ellos está la preocupación de Jesús. Y dice: cuando estaba con ellos en el mundo, es decir, infiltrados en el mundo, y ahorita explicaremos eso, yo los guardaba. Cuando uno va al mercado y en el mercado hay muchedumbre y lleva a sus hijos pequeños de la mano y de repente va ahí y usted se distrae un momento, lo suelta y está viendo un aparador ahí y de repente voltea, ya no está. ¿A quién le ha sucedido eso alguna vez? ¿Qué se siente? Usted siente morir, ¿sí o no? A los que no les ha pasado, nunca les pase, porque es morirse. ¿Por qué? Porque si no encuentra a su hijo o a su hijita, usted sabe el probable destino que puede tener en medio de los que le rodean, ¿sí o no? Es solo una ilustración para que usted entienda cómo es el corazón de Jesús cuando Él expresa y dice: cuando andaban en el mundo conmigo, yo los guardaba, yo los cuidaba, yo los llevaba de la mano y ninguno se me perdió. ¿De qué los guardaba? ¿De qué los cuidaba? Es una buena pregunta. ¿Cómo de qué? Es evidente que hay un mal, que hay un acechador, que hay un peligro en lo que Jesús llama el mundo. Ahora, ¿qué es el mundo? El mundo es un sistema de valores que la gente adopta y sobre los cuales vive, se desarrolla, ejerce, y que en este caso ese sistema de valores tiene mucha perversión y maldad. Eso es el mundo. Es un sistema de valores que gobierna a las personas y que les hace ser malas, dañinas y a veces perversas. Alejado de Dios, alejado del amor, alejado de lo que es correcto. Más o menos sería
como una descripción sencilla. Hay muchas descripciones teológicas, pero para hacerlo muy sencillo, es lo que gobierna la voluntad, las costumbres, los pensamientos y la forma de ser de aquellos que no viven cerca de Dios, que no aman a Dios. Para hacerlo muy sencillo, esa sería la descripción. Ese sistema de valores del que está hablando Jesús y que repite el mundo y el mundo y el mundo, lo acabamos de leer aquí, ¿verdad? Dice, yo les doy tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Te han aborrecido las personas por lo que profesas, por lo que eres? ¿Te han aborrecido? ¿Te han criticado? ¿Te han hecho bullying? ¿Lo has sufrido? ¿Sabes una cosa? Jesús lo predijo aquí. Jesús sabía lo que iba a pasar. En otro pasaje Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Porque Él sabía lo que significa esa fuerza adversa en contra de todo aquel que profesa la fe cristiana, que anuncia a Cristo, que declara que ha sido transformada su vida. Se pone en el blanco de las miradas y en el blanco de los ataques. Es por eso que hay algunas personas que cuando están iniciando en el camino de la vida en Cristo, prefieren no decir que son cristianas, porque no quieren ser expuestas a las miradas, a los ataques, a los desprecios o a la marginación. A eso estamos expuestos nosotros. A todos nos ha sucedido, seguro. Si usted ha declarado algún día públicamente que es de Cristo, nos ha sucedido a todos. Si usted nunca ha declarado que es de Cristo y usted vive no como debería vivir una persona que está en Cristo, pues no tiene ningún problema. Les he contado la anécdota de aquel marinero, ¿no? Un marinero que se hizo a la mar. Y esa marina de aquel país se caracterizaba porque eran muy, muy perversos. Y entonces este marinero pues pertenecía a una familia cristiana con valores. Y entonces él decide, no, yo quiero ser marinero. Y oye, pero la vas a sufrir mucho, no importa, yo quiero ser marinero. Y entonces todos con preocupación lo despiden en el muelle en su primer viaje y sale 6 meses en alta mar. Todos preocupadísimos, lo van a echar a los tiburones, ¿no? Y todos bien preocupados, su familia, sus amigos, no, pobrecito. Y cuando regresa, todos vienen con muchas expectativas no muy buenas, y entonces ven que él sale y hace con su sombrerito de marinero así blanco, y le hace así, hola muchachos, hola a todos. Y baja corriendo y lo ven y lo abrazan con mucha alegría y todos pues lo besan, su madre, todos sus hermanos lo besan y le dicen, qué bueno que regresaste sano y salvo. Sí, fue maravilloso. Dice, oye, ¿y no tuviste problema porque tú eres un creyente cristiano y estos son tremendos perversos? No, ni supieron, ni se dieron cuenta. Es la única manera de evadir los ataques. Es la única manera. Así no se sufre. Le doy la clave. Que nadie sepa. El asunto está en que los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, los que hemos sido llamados por su misericordia perdonados, los que le creímos, cuando declaramos estas cosas nos convertimos en enemigos del mundo. ¿Se ha dado cuenta? Sí lo sabía.
en automático. Usted no pretende ser enemigo de su vecino, ni de su compañero de trabajo. Ellos deciden hacerle enemigo a usted. Porque Dios no nos salva para volvernos enemigos de los hombres. Ellos deciden ser enemigo de usted por cuanto usted es diferente. ¿Se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta? ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Qué cosas somos nosotros? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué somos? ¿Qué es esta comunidad de fe? ¿Quiénes somos? Somos gente que proviene de un pueblo cuya historia tiene algunas cosas de consideración. Somos descendientes, la mayoría de nosotros, de dos razas. De la raza prehispánica americana, probablemente de los aztecas, que fueron un imperio, por cierto, muy poderoso. A lo mejor unos no son descendientes de los aztecas, sino de otras tribus circunvecinas, de los acapuastlas, de los purépechas, de los seris, otras, de los mayas probablemente, pero somos descendientes de una raza americana original, así se llama, mezclada con una raza blanca, europea, del sur ibérico de Europa, entiéndase de los españoles principalmente, y que no nada más somos una mezcla, somos un país de los países más mestizos que existen. Somos de los países más donde el mestizaje se dio como en ningún otro país. Pero no solamente es la combinación de sangres, eso sería lo de menos. Es la combinación de ideologías, es la mezcla de culturas que tienen cosas buenas, pero que tienen cosas muy malas. Somos el resultado de esa mezcla. Y somos el resultado también de un agravio gigantesco, como lo fue la conquista, de lo cual en la mentalidad social todavía no podemos sanar esa circunstancia. En el corazón de las raíces mexicanas todavía no podemos superar el haber sido conquistados, ultrajados, nuestras madres violadas. Todavía parece que no puede perdonar eso, no lo puede superar. Y de manera inconsciente vive cautivo de ese odio, cautivo de ese resentimiento, ¿no? Le hablan del asunto y exige que venga a pedirse perdón. Pero es un asunto emocional, cultural, donde todavía me siento agraviado porque me invadieron. Más o menos eso es lo que somos. Somos gente, resultados de una conquista. Y el problema no es que haya habido una conquista. En muchos países de la historia de los 5 continentes ha habido guerras y conquistas. El problema es que nos atoramos en ella y nos alimentamos de ella y nos conmiseramos por la conquista y le tomamos como una bandera para decir: pobrecito de mí, fui ultrajado. Y además le tenemos un resentimiento profundísimo a la autoridad, porque ellos fueron nuestra autoridad por mucho tiempo y fueron tan mala autoridad que todo lo que signifique autoridad para mí en cualquiera de sus formas sociales, espirituales, cualquier forma, familiares, lo que sea, a mí no me hables de autoridad. A mí nadie me gobierna. En mi corazón solo mando yo. Dice la canción. Es el reflejo
de una forma de ser, de pensar. A mí nadie me dice qué hacer. Levante la mano. No, no es cierto. No levante la mano. No levante la mano. Nada más piénselo. ¿Qué imagen tiene usted de la autoridad? El tema no es la autoridad. ¿Cómo es la autoridad? Si alguien viene y le da indicaciones y le dice, mira, amablemente, mira, tú debes hacer esto y esto, hazlo. ¿Cómo reacciona? O sea, no nos gusta la autoridad, tenemos problemas graves con eso, por cultura. En algún tramo de la historia de estos 500 años nos volvimos mentirosos como cultura. Y México, no sé si sea el primer lugar o uno de los primeros en ser mentirosos. ¿Se ha dado cuenta? Como raza, como pueblo. La mentira está en nuestros labios, a flor de labios. También nos volvimos ladrones, deshonestos, en algún momento de la historia, y nadamos en ello. Es un océano de mentira y de robo, de traición, de deshonra. No honramos, no estamos acostumbrados a esas palabras ni a esos conceptos. No honramos, hay mucha hipocresía. Te sonreímos, pero el corazón está muy lejos de esas sonrisas. Mentira. Todo eso es una cultura, es una forma de ser, de pensar. A todos nos ha afectado en mayor o menor medida, a todos. Por eso nos comportamos así como nos comportamos. Por eso. La educación secular, la educación de las universidades, no cambia eso. No lo afecta, no lo trata. Las universidades solamente instruyen a los ciudadanos para ser mano de obra calificada en cualquiera de los terrenos que se muevan. Los médicos, los abogados, los ingenieros, somos mano de obra calificada, profesionalizada. Pero en las universidades no se contrarresta de ninguna manera, de ninguna forma se contrarresta el dolor cultural del oprobio, la rebeldía contra la autoridad, el odio, la mentira que nos caracteriza, la mala educación, las malas palabras. Los que nos hemos desenvuelto en los círculos altos de los profesionistas, nos damos cuenta que a veces estos o estas son peores en su lenguaje que la gente más sencilla. Son peores en sus traiciones y en sus deshonras que la gente más sencilla. Es que las universidades no enseñan moral ni buenos principios. Pero no las critico, no es su deber. ¿De quién es ese deber? De la iglesia. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la iglesia comienza a renunciar a ese deber. No le está interesando formar a la gente. No le está interesando a los liderazgos, no les está interesando formar jóvenes de bien, responsables, educados. ¿Cómo se hace eso? Educando a los padres. ¿Sabe que cuando una persona entra por esa puerta, si la iglesia está dada lo que debe hacer, es un proceso que inicia de educación?
de reeducación. Hay quienes no se dejan, ni se dejarán nunca. Y ese es el meollo de nuestra plática esta mañana. Hay quienes no se dejarán nunca, le digas lo que le digas, no se dejarán nunca. Y la manifestación del fracaso y del dolor es evidente. Porque la iglesia intenta, si bien lo hace, y ahora ya no se preocupa tanto por eso, pero las que sí lo hacen, las que sí están preocupadas por hacer hombres de bien, mujeres de bien, dejar el mal comportamiento de los padres que se los heredan a los hijos y a los nietos, como lo hemos hablado tanto. Luchar contra eso es una tarea titánica. ¿Cómo te explico, padre de familia, cómo te explico que tus malas decisiones y tus malas conductas y tus odios y tus rencores y todas estas cosas que tienes, al igual que las cosas buenas que tienes, como no hay que decirlo, pero estas cosas que dañan tanto, se las estás multiplicando a tus hijos, es tu herencia y se las van a llevar bien puestas y se las van a heredar a su vez a sus propios hijos, a tus nietos que amas tanto. ¿Cómo te explico? Por eso la labor educativa de la iglesia es fundamental. ¿Hacia dónde se dirige la labor educativa de la iglesia? A romper la inercia de una cultura en maldición. A romper las estructuras de una cultura que nos formó a nosotros mal. Los que no somos de nacimiento cristianos, y también algunos de los que han nacido en el evangelio, que adoptaron esa cultura de miseria, de odio, de trampa, de atajos, de indisciplina, de tírale mala onda al vecino, no importa, pasa por encima de él, tránzalo, con tal de que tú salgas bien librado, échale la culpa al que esté enfrente. Nunca enfrentar la verdad y decir: yo soy el culpable, soy el responsable. ¿Qué hay que hacer para corregir esto? Hay que pagarlo, pago. De eso casi no hay. Aún en este gremio de cristianos, aún casi no. Te pasas un alto, no traes documentos y viene el policía y te dice: ¿qué pasó, mi jefe? Y tú le dices: pues pasó lo que tenía que pasar. Y sigue pasando. ¿Y cuánto me va a pasar? Pues lo que le tenga que pasar. Y se lo pasas. Y se acabó el problema. Hay un lenguaje. ¿De qué hablaron? Si era un extranjero, yo oye eso, ¿de qué hablaron? Nomás de lo que anda pasando. Pero y yo, que somos de la misma cultura, nos entendimos a la perfección. Cargo con la cultura, con la ideología del no soy responsable, del no pago mis errores, de hago las cosas y no pasa nada. Se llama impunidad. No importa cuánta corrupción se quiera erradicar del gobierno, no importa, mientras siga la impunidad, eso no va a acabar. Mientras no haya quien reciba su merecido, no va a terminar. Se pasean los muertos, pero no hay asesinos por ningún lado. Nadie es responsable. ¿Me estoy explicando? Es miseria eso. Una cultura con un pensamiento, un razonamiento bien caído, bien perverso. Pésimo. Ese es el mundo, lo que estoy describiendo es de lo que hablaba Jesús en esa oración. Estaba preocupado porque cayésemos en eso otra vez. Ya los había rescatado de esa mentalidad, ya los había traído de esas miserias, de esas transgresiones,
en las que habían vivido toda su vida siendo judíos y teniendo la ley de Moisés, lo hacían igual que usted, igual que yo lo hicimos, igualito, con ley y sin ley era lo mismo. Por cuanto todos pecaron, dice Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Una cultura. Jesús, ¿qué hace? Rescata a esos. Rescata a estos otros, a nosotros, a los judíos, a los griegos, a los mexicanos, a los chilenos, a los colombianos, a los japoneses. Los rescata y los trae. Y dice, mientras camino con ellos, ninguno de ellos se perdió en el mundo, porque ellos los enseñé a pensar como yo pienso. Los enseñé a hablar como yo hablo, los enseñé a amar como yo amo, los enseñé a cuidarse del enemigo, los enseñé a cuidarse de las influencias que vienen del mundo. Ya lo habían vivido hasta el colmo, venían arrastrándose enlodados, pero yo los enseñé a vivir diferente, dice el Señor. Yo los lavé, yo los limpié, yo los hice un gremio aparte, yo les di dignidad y les di vida. Y a partir de ese momento, estos ya no son del mundo. Yo les quité la mundanalidad con mi sangre. Por eso hoy se comportan honrosamente, por eso hoy edifican correctamente, por eso hoy prosperan, por eso hoy ellos, sus hijos son gente tan honorable, por eso, por la obra que yo hice en ellos. Eso es reino de Dios. Es reino de Dios. Hoy se dice tanto de que el reino y bajará y te dará y no, mi hermano, no. ¿Qué es el reino de Dios? Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Se lo dijo a sus discípulos. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la manifestación de mi vida, de las cualidades de Dios, del carácter de Dios. Cuando yo manifiesto misericordia, se está manifestando el reino de Dios. Cuando yo manifiesto amor, se está manifestando el reino de Dios. Cuando yo manifiesto perdón, se está manifestando el reino de Dios. Cuando yo le doy un buen ejemplo a mi hija Débora, se está manifestando el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar, es un sistema de valores opuesto al sistema de valores que hemos vivido siempre y del que hemos estado hablando todo este rato. Es como me gobiernan los principios de Dios. No es lo que digo tanto ni lo que presumo, no, es como vivo. ¿Qué cosa soy yo? Debo preguntarme, ¿manifiesto el reino de Dios? ¿Mi boca manifiesta el reino de Dios? ¿Soy agradecido? ¿Soy benévolo? ¿Soy piadoso? ¿Soy misericordioso? Porque ese es el carácter de Cristo. Por lo tanto, si manifiesto el carácter de Cristo, manifiesto el reino de Dios. Si no estoy haciendo eso, no hay reino de Dios. No hay reino. ¿Dónde está el reino? No hay. No hay quien manifieste las obras de Dios. ¿Qué razón tenía el Señor? El reino de Dios está entre vosotros. Las obras de Dios hace. Qué preocupación tenía el Señor. Y fíjese lo que dice: yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció porque no son del mundo. Te va a pasar. Si tú eres de Cristo, vives bajo el reino de Dios, vives en el reino de Dios, te va a pasar. Ni modo, te va a pasar. No hay de otra. Vives en un mundo adverso a ti. Y dice algo interesantísimo el Señor: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que hace el mundo. Hoy, hermanos, hay una simpatía tan grande por las cosas del mundo. Yo lo veo entre los cristianos. Yo sé que por predicar esto he sido tildado
y tachado de legalista. No me importa, yo no tengo otro evangelio que enseñar porque enseño la Biblia. No me importa, en lo más mínimo. Hasta que me muera enseñaré la Biblia. Aquí está escrito. Dice, no te ruego, Señor, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que emana de ese mundo. Jóvenes, ustedes saben perfectamente bien qué es el mundo. Ustedes saben el sistema de valores que gobierna a los jóvenes, porque ustedes lo contrastan. Ustedes van a la escuela, ven a sus compañeritos de la escuela, los compañeros, y los oyen hablar. Los oyen hablar, ¿sí o no, jóvenes? ¿Sí están o no están? ¿Sí o no, jóvenes? No los oí. Pues a lo mejor dicen no. O sea, ustedes no pueden decir, es que yo ni noto esto que usted está hablando, pastor. No. Usted se da rápidamente cuenta que en la escuela se habla de una manera distinta como no se habla en su casa. Eso quiero creer. Las cosas que se dicen en la escuela y en donde ustedes se desempeñan o en el barrio, esas cosas no se hablan en su casa. No es el lenguaje de su casa. Y ahí hay una diferencia. Tampoco es el lenguaje de esta iglesia, de los jóvenes que aquí están. Yo sé que hay unos jóvenes que no están en la órbita, pero en general los jóvenes de aquí no hablan de esa manera. No dicen las cosas y pronuncian las ideas que ustedes oyen allá y las grafican y las ilustran. Ustedes distinguen muy bien. No hacen las cosas que ellos hacen, porque ustedes son gente del reino de Dios. Y te voy a decir una cosa, joven, como tu pastor en autoridad, tú tienes que definirte ya. Es que está bien guapa la muchacha, es que me encanta. Tienes que definirte, ¿qué eres? Tiene que ver con tu identidad, ¿qué eres tú? Te estoy describiendo de dónde fuiste sacado, de qué herencia fuiste sacado. ¿Dónde te ha puesto Dios? En lugares celestiales, dice la palabra, juntamente con Cristo. Te ha puesto por cabeza y no por cola. Te ha puesto para gobernar, para conquistar, para vivir, para dar una excelente herencia cuando tú tengas tus hijos. Te ha puesto te ha quitado de maldiciones generacionales. Ahí estás tú, joven, ahí estás parado. Te ha dado un gran valor delante de sus ojos. Vales muchísimo delante de Dios. Vales la sangre de Cristo. Eres más que vencedor, serás próspero, porque la prosperidad de Dios viene en los hijos de la obediencia. Todas esas cosas que se hablan son ciertas, pero bajo un entendimiento. Tienes que definirte. No coquetear al mundo, decir tantito, pastor. Me meto al bar, 2 chelitas, me voy al cotorreo y es mundanalidad, mano. Yo sé que hay corrientes nuevas que te dicen que no es malo, que está bien. Yo te digo, no es correcto delante de Dios. Que te quede claro, chavo. Que te quede claro. Y si no te queda claro, pues te lo voy a aclarar acá con Efesios 5. Vamos a Efesios 5, por favor. Ya ni sé dónde está Efesios. Después de Gálatas, antes de Filipenses. Efesios. Escuche.
Estamos en el capítulo 5 del 1 al 20. Escuche, por favor. Joven, escuche. Es un asunto del pastor que se azota y que... Escucha, te voy a leer la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Dice lo siguiente. El apóstol Pablo escribe por el Espíritu Santo y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ese es el llamado. ¿A ser imitadores de quién? ¿De Caluma? ¿Cómo se llama Caluma? Maluma. ¿De la güera? ¿Cómo se llama la otra? Bueno, Lady Gaga. Sed, jóvenes, sed pues imitadores ¿de quién? ¿De quién? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A eso nos está llamando, a hacer una ofrenda de olor fragante para Dios. Mi vida es llamada a hacer eso, y la tuya, joven, varón, mujer. Escucha, pero fornicación, para los que no sepan qué significa esta palabra, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene ¿a qué? A santos. ¿Sabías que tú eres santo por la obra de Cristo? ¿Sí lo sabías? Cristo te santificó. Si tú eres cristiano y naciste de nuevo, tú eres santo. Lo eres. Y aquí la exhortación del Espíritu es: ni aún se nombren estas cosas entre ustedes como conviene a los que son santos, es decir, a ti y a mí. Ni palabras deshonestas. Hoy nos dio. Ni palabras deshonestas, wow. Ni necedades, wow. Ni truanerías que no convienen, sino que antes bien haced acciones de gracias. El Espíritu está hablando. Dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría. Fíjese, le voy a decir otra vez: la fornicación, la inmundicia y la avaricia son idolatría, especialmente la avaricia. Ninguno de estos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Qué tremendo. En palabras mexicanas dirían: no te hagas tonto solo, porque Dios trae su ira a los hijos que desobedecen. Si a usted no le gusta esto, arranque la hoja y échela al bote de la basura. Pero ahí está. Dice: no seáis pues partícipes con ellos. No, es que yo no lo hago, yo nomás ando con ellos. ¿Y qué andas haciendo con ellos? Andan haciendo terribles cosas. Tú dices: no, pero yo no lo hago, yo nomás ando con ellos, yo me junto con ellos. Además, soy luz entre ellos. Eso espero. Ojalá. Eso sí, órale, va. Porque en otro tiempo, fíjate, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Te acuerdas cuando erais tinieblas? ¿Sí te acuerdas? Yo sí me acuerdo cuando era tinieblas y sufría mucho. ¿Y tú? Sufríamos mucho cuando éramos tinieblas. Espero que ya no seas.
mas ahora sois luz en el Señor. Ay, hasta que dijo algo bonito. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. No participéis, no las hagas con ellos, no te hagas una con ellos. No participes de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, recházalas, aléjalas de tu vida. Porque vergonzoso es aún el hablar de lo que ellos hacen en secreto. Generalmente todas las cosas malas primero empiezan en lo oscurito y después se manifiestan perversamente. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando alguien viene e ilumina, todo se evidencia tarde o temprano. Tal vez te dure un ratito, pero todo sale a la luz. Tal vez me dure a mí un ratito, pero todo sale a la luz. ¿No ha visto la película de Mentiras Mentirosas? Una mentira lleva a otra mentira, y otra mentira lleva a un enredo, y un enredo a otra mentira, y otra mentira, y se hace un mole de mentiras. Y al final todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y ahí le sigue. Es la palabra de Dios, ahí está muy claro. Hay un llamado. Romanos 12:2, volvamos allá. Romanos 12:2. Uno y 2. Hay un llamado del Espíritu Santo a los creyentes. A los creyentes. Esto no es para los que no creen, es a los creyentes, a usted y a mí. Desde entonces, a nosotros, dice el Espíritu: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Fíjese cómo es el Espíritu de noble. Te lo ruego, te lo ruego. José Luis, te lo ruego. Alma, te lo ruego. ¿Qué Dios ruega, hermanos? ¿Qué Dios soberbio del mundo, que no es Dios, le ruega al hombre? Ve el corazón tan maravilloso de nuestro Dios. Se baja a nuestra posición soberbia y te dice: te lo ruego. ¿Lo puede ver? Viene y te ruega. Joven, te lo ruego. Presenta tu cuerpo, tu vida, tus acciones como un sacrificio vivo. Lo que está diciendo es: santifícate, te lo ruego. Santifícate, te lo ruego. Ya me debería bajar del púlpito y dejar esto pensando en que Dios nos ruega. Te lo ruego, vuélvete, camina conmigo, deja tu soberbia estúpida, vuelve tu corazón.
presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a mí, dice el Espíritu, que es vuestro culto racional. No te conformes a este mundo, no lo acaricies, no te relaciones en sentido de lo personal con él, no le des tu cuerpo a este mundo, no le des tu corazón a este mundo, no le des tu voluntad a este mundo, no compartas tu vida con este mundo, no te abarates con este mundo, como dice mi suegro Saúl, no te amarchantes con este mundo, con sus valores, con sus cosas tan atractivas para ti. No lo hagas. Sino transfórmate. Vean lo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti y me está diciendo a mí. Transfórmate. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Por qué habla esta palabra? La palabra es metamorfosis. Transformarse es como cuando el gusano que se va a convertir en oruga comienza a sufrir cambios de ser un gusano que se arrastra a una hermosa mariposa que vuela y reluce. Transfórmate, metamorfosis. Deja la condición de arrastrado y súbete, vete transformando para que un día puedas volar. Maestra de griego, ¿es correcta la palabra metamorfosis? Eso está diciendo. Deja la condición de arrastrado. Porque los gusanos se arrastran. Y dice transfórmate. Y comienza a volar. Y la pregunta es, ¿y cómo me transformo de esta vida miserable que apenas sobrevivo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, pastor? ¿Cómo le hago? Pues yo no te voy a responder, que te responda la palabra. Y la palabra aquí dice, a través de renovar tu entendimiento, tu forma de pensar, tus argumentos, tu cultura, como te enseñaron a pensar. Hasta en la familia, como te enseñaron a pensar, a ser orgulloso, a montarte en tu macho, a decir, no, así es, mi papá así pegaba y yo así pego. Mi papá era machín, yo también. Mi papá despreciaba a la mujer y la pateaba, yo también. No le daba ni de comer, yo también. Mi madre dirigía y movía los hilos por abajo de todos, mandaba a mi papá según mandaba y se le caían los chones con mi mamá porque ella era hábil para manejarlo. Manipulación, brujería, cultura. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios hay respeto, hay igualdad. Hay derecho para que tú, mi esposa, hables, viertas tus ideas, te realices y yo te apoyo. ¿Quieres estudiar? Te apoyo. ¿Quieres realizarte como profesionista? Te apoyo si no lo fuiste. ¿Quieres emprender tus sueños? Te apoyo. ¿Qué necesitamos para que lo hagas? Igual que tú lo has hecho conmigo. Nos amamos. No soy tu dueño, soy tu compañero de la vida. Yo no te voy a manipular y a decir y se va a hacer lo que yo diga, pero tú tampoco lo vas a hacer conmigo. Vamos a formar una empresa que se llama Matrimonio, maravillosa, donde nos hacemos felices, donde nos correspondemos, donde no mando yo, no mandas tú, manda Cristo. No sé si me estoy explicando. Esa es la redención. La redención no solamente afecta al individuo, afecta al matrimonio. Si el matrimonio no está redimido, lo más seguro es que el individuo tampoco está redimido. Seguro. Porque si un individuo está redimido, acepta los términos de Dios, el orden de Dios. Los maestros de matrimonio nos enseñan, me encanta,
¿Cómo respetas a tu marido? ¿Cómo le das su lugar? Él tiene voz y tiene voto. Y tú dices, correcto. Puede ser que a lo mejor no estás tan de acuerdo en algo, pero eso lo platicas con él o con ella. Tiene razón. Pero respetas al marido. Tu marido tiene figura, autoridad y presencia, porque se lo permitiste. No le robaste la autoridad. Pero él hace lo mismo contigo, no te humilla, te da un lugar honorable como su mujer. Eso es reino de Dios. Si no hay eso, no hay reino, no hay conversión y se sufre mucho. Alguien sufrirá mucho. Es dejar la cultura atrás. Transformaos. Eso es transformarse. No importa cuántos años venga usted a la iglesia, no importa, si eso no sucede, no hay reino en su vida, no hay reino en su hogar, es evidente. La exhortación del Espíritu es: cambia esa situación a través de cambiar tu entendimiento. La siguiente pregunta es: ¿cómo se cambia el entendimiento? Pues a través de la palabra de Dios, a través de estudiar la palabra, a través no solamente de aprenderla, de creerla y de asumirla. Es un proceso difícil, complicado y largo. Porque muchos oyen, dicen: ay, sí, qué bonito. Oye, esta palabra está buenísima. Oye, qué bien enseñó Héctor. Qué bien enseñó la maestra Alma. Qué bien enseñó, qué padre. O sea, esas cosas que enseñan, wow, wow. Y luego, pues las creo, gloria a Dios. Y luego, pues ya no más. Y luego pues me voy a mi casa y sigo haciendo lo mismo. No hay transformación. Entró por aquí, salió por acá y el cerebro no intervino. El entendimiento no intervino. Es obvio, es evidente. No hay cambio de actitudes, no hay cambio de manera de hacer las cosas, no hay toma de decisiones correctas y sabias, no hay. Sigo haciendo las cosas como las hace el mundo. Así soluciono mis problemas, bajo los mismos términos del mundo. Pero si lo aprendo, las asimilo, las hago mías, la ley de Dios en mí, y la obedezco, hay reino. Y en las acciones, y en la casa, en la persona, en la cara, se nota que hay reino. Igual que cuando no lo hay. Termino. Cuando dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, comprobarás la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Está diciendo: cuando se cumple la voluntad de Dios en una vida, escucha, cuando se cumple la voluntad de Dios en una vida, hay mucho bien, porque su voluntad es agradable y es perfecta. Te hace mucho bien, te hace mucho bien, me hace a mí mucho bien. Quiero plantear, para terminar ya, una pregunta. ¿Estás dispuesto a cambiar y transformarte? No conteste nada a nadie, solamente es una pregunta para meditarla. ¿Usted está dispuesto a transformar su mente? ¿A transformar, a cambiar sus criterios tan sabios por la sabiduría de Dios? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto a comenzar a pensar distinto y a concluir diferente de como siempre ha concluido, que no le ha llevado mucho, a nada, que no le ha ayudado? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta? ¿O no? Solamente hay una respuesta: sí o no. No hay puntos intermedios. El punto intermedio es no. No, sí, pero espérame tantito, para el otro domingo. No.
créame, es un sí o es un no. Si no lo hace, hermano, perderá mucho, créame. Seguirá perdiendo. Le seguirá abriendo las puertas al ladrón para que le siga saqueando la felicidad matrimonial, la felicidad de las relaciones con los hijos, la alacena. Póngase de pie. Esa cultura que se llama mundo, la traemos puesta si Cristo no ha cambiado nuestras vidas. Usted no diga, el mundo está allá afuera. Si usted vive no conforme el reino, sino conforme usted piensa, usted trae el mundo encima. Lo trae en el corazón y en la mente. El mundo no está afuera ya saliendo de la puerta. El mundo está en usted o el reino está en usted. ¿Me está diciendo mundano? Sí, si usted no tiene reino. Porque no hay intermedios. No puede hacer a la mitad. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo piensa? ¿Cómo decide? ¿Cómo habla? ¿Qué hace? ¿Qué refleja? ¿Refleja el reino? Cuando usted habla, maravilloso, crea un ambiente. Cuando usted decide, bendice a los que afectan sus decisiones. Donde usted se para, hay alegría, gozo, hay respeto, hay todas esas cosas. Porque usted trae el reino encima, o no lo trae. Trae el mundo. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Olvídese de mí, le pido, le suplico y le ruego. Olvídese de mí en este momento. Por favor. Como si Dios mismo le rogase. Piénselo. ¿Es un sí o es un no? Le ruego que le diga a Dios, sí, Señor, estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a transformarme, entiendo que el mundo me ha determinado, Él es el que dicta mis conductas, Él es el que dice cómo debo ser y yo le obedezco, pero no más, Señor, no más. Hoy no voy a llamar a nadie aquí, solamente quiero decirle a usted que si usted le quiere abrir por primera vez el corazón a Cristo para darle un sí, lo haga ahí donde está. Dígale a Jesús, te abro mi corazón, perdóname, he sido arrogante, soberbio, necio, lo que usted piense que pueda haber sido, perdóname, perdóname, Señor. Ahí en el silencio de su corazón, dígaselo. Saque la mundanalidad de su mente, de su corazón. Comience a actuar conforme la palabra, no como usted cree que es correcto. Y usted comenzará a bendecir a los suyos, garantizado, porque usted adoptará los principios de Dios. El mundo se quedará atrás, no será más parte de su lucha, se quedará atrás. Porque usted ha dado lugar al reino de Dios, a sus valores. En el nombre de Jesús, Padre, oro en esta tarde tan calurosa por esta grey tuya que has puesto a nuestro cuidado pastoral. Preocupado, Señor, pero esperanzado también, como Cristo lo hizo. Preocupado por la influencia que el mundo ejerce en el corazón de los creyentes, pero esperanzado, con toda esperanza, de saber que tu Espíritu bendito hace la obra en cada uno, Señor, y en cada una. Te ruego, Señor, trabajes en el corazón de cada hermano y hermana. Manifiéstales tu amor, manifiéstales tu esperanza, manifiéstales. Señor, hazles ver el error si lo hay, hazle ver, sedúcelos,
ámalos, para que vengan a tiempos de refrigerios, tiempos de alegría, tiempos maravillosos en su vida, tiempos de prosperidad, tiempos de sanidad, tiempos de dicha, tiempos de integración, tiempos de felicidad en el hogar, en casa, tiempos de economía restauradas, tiempos de vivir libres y no atados. Esos tiempos los recibirán, Señor, por un solo sí y un actuar congruente a ese sí. En el nombre de Jesús. Amén.